Buenas noches con todos. A nombre de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, agradecemos de inicio a cada uno de ustedes su presencia esta noche en la tercera sesión científica correspondiente al año 2022. Esta noche tenemos la presencia de un ponente internacional, ponente de honor para nuestro servicio, que nos va a ilustrar sobre un tema muy interesante. Pero antes, cedo la palabra al doctor Miguel Enrique Matute Correa, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad que es un gusto tenerlos en esta plataforma y gracias principalmente, bueno, a laboratorios AstraZeneca que nos permiten esta posibilidad y darnos el apoyo técnico respectivo. A todos ustedes muy agradecidos por su presencia y especialmente a nuestro ponente, el doctor Daniel Sanabria Serrano, ya conocido por la mayoría de nosotros, y esperamos que esta presentación sea del todo llevadera y muy aleccionadora para todos nosotros. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí, Daniel. Así que eh, preséntalo, por favor, Fernando. Encantado, Daniel. Muy bien. Muy bien. Ante todo, quiero pedirle por favor a todo el público que se incorpora progresivamente que para efectos de tenerlos registrados puedan poner su nombre completo dentro de lo que viene a ser su nombre que aparece ahí. ¿De acuerdo? Eso es para efectos de tenerlos eh, dentro de lo que viene a ser la reunión registrados. Muy bien, sin más preámbulo, voy a saludar esta noche al doctor Daniel Sanabria Serrano. El doctor es ginecólogo-oncólogo de la hermana República de Colombia. Él es jefe de la sección de ginecología oncológica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Además, es experto en cirugía robótica y mínimamente invasiva y es director del programa de cuidado clínico en el cáncer de ovario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El doctor Sanabria esta noche nos va a dictar la ponencia que lleva como título Manejo quirúrgico del tumor borderline de ovario. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad que estoy contento de estar hoy acá. Gracias por estar a estas horas, por estar reunidos en un ambiente académico. Al doctor Matute y a toda la Sociedad de Ginecología Oncológica Peruana, que pues como lo conocen, me gusta visitarlos mucho y somos, como dicen ustedes, hermanos. AstraZeneca y a tantos amigos que hay por ahí que pues bueno, que hace que esto tenga un ingrediente especial para poder hablar de este tema tan, pues que no es tan frecuente, que es tan desafiante y que cada día nos vemos enfrentados y tenemos que tomar como decisiones a veces tan complejas a pesar de su comportamiento. Entonces se me ha pedido que hable el día de hoy del manejo quirúrgico de los tumores borderline y pues vamos a hablar más o menos de qué sabemos y para dónde vamos en este tipo de patología. Agradecerle pues a AstraZeneca por la plataforma y el soporte para poder hacer estos eventos académicos en todo el continente y claro mis conflictos de interés, pero pues no tengo ninguno para esta presentación. El tumor de ovario borderline pues tiene una historia muy larga y quisiera enfocarme en los últimos avances que hemos tenido, tanto para el diagnóstico, para el tratamiento quirúrgico y saber si ha cambiado algo en esas expectativas que tenemos nosotros, que lo que nos importa mucho a los oncólogos es qué también le va a nuestras pacientes cuando las operamos y qué podemos esperar y qué tenemos que hablar con ellas y todos los desafíos que incluye una infraestructura para operar un tumor borderline, ya que nos vemos enfrentados. Y aunque sabemos que tenemos una definición muy antigua, ¿de acuerdo? Esto pues lo conocemos todos, que llevamos casi un siglo tratando de poder enrutar este tumor de alguna forma. Y es un tumor que pues ya Taylor lo describía en el 29, donde decía, bueno, esto no es tan malo, pero no es tan bueno.
Entonces, es un tumor de un comportamiento intermedio entre estas dos patologías. Y la FIGO le pone un término que se llama un bajo potencial maligno en el 71 y empezamos a clasificar aquí unos tumores, pero en ese momento lo hacíamos desde un punto de vista histológico y probablemente poco molecular. Probablemente en la actualidad no hemos cambiado mucho lo que pensamos del tumor borderline, pero lo conocemos un poco más desde el punto de vista de su comportamiento biológico y de lo que puede estar pasando, y por eso las clasificaciones intentan cambiar un poco más a medida que va avanzando el tiempo. Y tenemos algunos datos y lo sabemos, pues ocasiona el 10 a 15% de los tumores epiteliales del ovario, que no es un número menor y que nos vemos sometidos a esto, lo vemos en la consulta todo el tiempo. Y aunque su edad de presentación puede llegar a los 40 años, tenemos muchas pacientes que no han completado su edad fértil y que tienen deseo de tener un hijo y nos ponen pues, en unas decisiones bastante importantes en el momento de tomar estas decisiones. Sabemos que pueden inclusive ser bilaterales. Y en una mujer en edad temprana, aparte de su deseo de paridad, pues su desenlace en lo que tiene que ver con su vida desde el punto de ser mujer y su función ovárica, pues es muy importante. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y cuando lo tenemos de forma bilateral, tenemos que sospechar un grupo que es el tumor mucinoso, que en el 10% de los casos pues también puede ser bilateral. Afortunadamente, el 70% de estos tumores serosos están en estadio 1 y el 90% de los tumores mucinosos. Y pues como lo venía hablando, esto no, y cada vez estamos más convencidos cuando hablamos de programas y grupos de trabajo de tratamiento de cáncer, hablamos de tratar a nuestros pacientes en grupo y de contar con la persona de fertilidad, nuestro colega de fertilidad que nos dé una mano para poder asesorar de una forma integral a este tipo de pacientes. Les va muy bien a estos tumores, la sobrevida es muy alta a 10 años y el 90%, pues, tanto para tumores mucinosos, tumores serosos más, que son más frecuentes, pues les va a ir muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora bien, cuando vamos a la histología, los criterios histológicos realmente no han cambiado mucho, pero la interpretación de los mismos tal vez sí. ¿Sí? Sabemos desde hace mucho tiempo que se caracterizan desde el punto de vista histológico por una atipia nuclear, que hay una estratificación del epitelio y que hay clásicamente hay unas proyecciones papilares microscópicas que es lo que nos va a dar estas características de borderline, y tenemos por completo una ausencia de la invasión estromal. Pero para el 2022, aparte de estas definiciones, lo que nos dicen es, venga, por favor, dejemos de ponerle nombres que tal vez no son acordes y nos pueden meter en muchas confusiones. Esto que teníamos tumores no invasivos de bajo grado o proliferación atípica de un tumor seroso o tumores serosos con bajo potencial maligno, son nombres que tenemos que empezar a desaparecer porque pueden ser muy confusos cuando le empezamos a poner ciertos apellidos desde el punto de vista de hallazgos patológicos y quirúrgicos. Y tenemos que empezar a incorporar como base de nuestro léxico estas definiciones que nos hacen definir un tumor borderline con un tratamiento específico de tumores de bajo grado y más aún de tumores de alto grado. Cuando un patólogo nos pone en su descripción quirúrgica de microinvasión, estamos hablando de que no es un tumor infiltrante, que es un tumor que sigue siendo borderline, que generalmente son focos que no tienen más de 5 milímetros y que son aislados y siempre van a ser parte de un tumor borderline. Encontrar esta palabra de microinvasión no nos tiene que hacer pensar en otras cosas ni tratamientos alternativos, sino siempre vamos a estar hablando de tumores borderline. Cuando tenemos en el tumor borderline una variante micropapilar, nos está hablando más del papel que puede llegar a tener en la recaída de esos tumores, en los factores pronósticos, pero no estamos hablando de alguna otra agravante o alguna otra terapia para como si fuera un tumor infiltrante. Ojo a que antes hablamos de implantes invasivos y no invasivos. Y cuando estamos hablando de tumor borderline, los implantes siempre van a ser no invasivos. Y esto es muy importante porque si en algún momento nuestro patólogo está empezando a referir implantes invasivos, muy probablemente tenemos que homologarlo como un tumor de bajo grado, como un tumor seroso de bajo grado, más no como un tumor borderline. Los tumores borderline siempre están asociados a implantes no invasivos. Y ojo con esto, que nosotros tomamos siempre una citología en la estadificación, pero esta citología no es imposible diferenciarla
en el momento que sale positiva si es un tumor de bajo grado o es un tumor borderline. Entonces, estas definiciones pueden causar mucha confusión y cuando estamos discutiendo casos con nuestros oncólogos o con nuestros patólogos, siempre hacemos énfasis en todo esto y lo repasamos en nuestras juntas para poder verlo de una mejor forma. No sé si me están escuchando, ¿sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Claro, perfecto, gracias. Entonces, hay otro punto importante que es el impacto de definir esos implantes en los tumores borderline, los tumores serosos. ¿Por qué? Porque cuando la mortalidad y la tasa de recaída van a cambiar de forma importante. Y estos nombres son también muy importantes que nuestros patólogos los tengan claros. Generalmente estos tumores deben ser examinados por patólogos expertos que conozcan, que les guste la patología ginecológica. No sé si en Perú pasa, pero aquí en muchos centros en Colombia tenemos patólogos que ven esa patología, que son patólogos generales o no oncólogos, o patólogos oncólogos generales, y resulta que hay que estar enfocados hacia los tumores ginecológicos para poder tener estos conceptos muy claros y poder tomar decisiones en una junta de tumores. En cuanto a la presentación clínica, pues es muy similar a los tumores de ovario, a diferencia pues que no hay tanta distensión, no hay ascitis, pero la mayoría de nuestras pacientes están asintomáticas. Entonces, Colwick decía ya desde el 2009, y creo que es una de las representaciones más importantes que hay en la descripción clínica, que el dolor pélvico y la dispareunia pueden ser síntomas muy frecuentes, tal vez porque algunos de estos tumores están adosados frente al fondo de saco y pueden tener algo de compromiso en los nervios hipogástricos. Pues es probablemente unas teorías, porque generalmente no son tumores muy grandes. Generalmente estos tumores, si son de tipo seroso, van a estar pues en estadios 1 y probablemente pasan asintomáticos y en un chequeo general donde se descubre. Y sí se sabe que hasta el 84% de los pacientes, cuando uno les pregunta de forma detenida si ha tenido algún síntoma en los últimos 6 meses, responde de forma afirmativa. Y ya puede ser de tipo gastrointestinal, el disconfort pélvico, o pues ya en casos, sobre todo en los mucinos, que puede tener una masa o una distensión abdominal. Y la elevación ligera del SA-125 es una constante frecuente hasta en el 70% de las pacientes. Entonces, como este es un tumor de mujeres premenopáusicas, cuando empieza a subir el marcador, pues probablemente lo podemos interpretar de muchas formas antes de tener un marcador muy alto que nos haga caer en cuenta que puede tratarse de algo más importante. Claramente, las imágenes son una pieza fundamental, no solamente para el diagnóstico, sino para planear. Y como esta conferencia que estoy dando en ese momento tiene que ver mucho con la parte quirúrgica, se vuelve parte de la columna vertebral de lo que tenemos que saber en tumores borderline. Y les quiero mostrar un ejemplo. Esto no es de la vida real, es un poco exagerado, perdón, es de la vida real, es un poco exagerado, pero quiero que vean, esto es un informe que una paciente que llega en algún momento con una descripción hecha pues probablemente sin ninguna medida y fuera de eso tachada y con una descripción de una masa en un ovario que no sabemos ni siquiera bien si es derecho o es izquierda. Hay otros tipos de informe que son un poquito más estructurados donde nos hablan mucho, pero no hay un compromiso de qué es. Entonces, nosotros hablamos aquí mucho en Colombia que la masa anexial compleja no es nada, es compleja porque tiene muchas características, pero nosotros intentamos que nuestro médico que está al frente de las imágenes tenga un compromiso acerca del diagnóstico. Entonces, probablemente hay muchas ecografías que tienen muchos aristas o muchos diagnósticos o pueden haber muchas interpretaciones, pero al finalmente no nos están diciendo absolutamente nada. Entonces es importante que haya un grupo de trabajo y que la persona que hace ecografía se comprometa, porque aparte de eso nos entregan una foto como esta, que no entendemos absolutamente nada, y lo que puede pasar es que vamos a cirugía, ¿sí? O sea, con poca información, a intentar solucionar una masa de lo que nos va a salir. Por ejemplo, este caso es una endometriosis, ¿de acuerdo? Que es una cirugía totalmente diferente, pero es una masa anexial compleja, probablemente con un marcador elevado en una paciente sintomática en edad fértil que necesita otro tipo de tratamiento y otro tipo de infraestructura. Nosotros con nuestro grupo hace muchos años empezamos a trabajar en estos reportes estructurados y que todo el equipo fuera consciente. Y no simplemente en medir la masa, ni en medir una papila, sino entregar muchos datos acerca de cómo se comporta su Doppler, qué es realmente lo que estamos midiendo y sobre todo pilas a eso para el seguimiento, porque es que estas pacientes hay que seguirlas, ¿sí? Y muchas veces las tenemos que seguir con ovarios in situ. Entonces tenemos que conocer mucho la coestructura del ovario y cómo estaba inicialmente.
ayudarnos a planear una cirugía, por dónde vamos a hacer una incisión, dónde no la vamos a hacer y qué chance tiene ese ovario de poder hacer un manejo conservador, poder tener unas medidas adecuadas, ver las tabicaciones, si vamos a hacer una cirugía, por ejemplo, laparoscópica, ver que nos quepa en una endobolsa, que no nos quepa, qué trocar voy a usar, dónde lo voy a colocar, qué retos voy a tener frente a esa paciente, esa masa va a ser móvil, se me puede romper en una movilización a través de cirugía laparoscópica o de cirugía abierta. Eso es muy importante, saber en qué parte de la estructura del ovario está la papila, porque estos tumores pueden tener al lado un cistadenoma y pueden tener al lado un mucinoso borderline, o pueden tener endometriosis y pueden tener un tumor borderline del ovario. Entonces, esto es muy importante que nosotros estemos muy planeados con todas las ayudas tecnológicas que podamos hacer y ubicar perfectamente la lesión. Preferimos, nuestro examen inicial va a ser la ecografía, pero es este tipo de ecografía. No es una ecografía simple donde no tengamos una clara conocimiento de qué es, y se tiene que darle un riesgo y se tiene que caracterizar y tiene que poner en alertas al clínico si esto va para manejo quirúrgico por oncólogo, por ginecólogo general, porque si no pasa lo que creo que pasa en todos los países, que los ginecólogos, oncólogos a veces terminamos haciendo muchas masas benignas y el cáncer está dando vueltas por todo lado. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a determinar quién es la persona idónea para poder hacer esto en la estructura porque digamos cada institución debe adoptar un índice de riesgo y entenderlo todo el mundo. Nosotros particularmente utilizamos el ORATS y lo usamos tanto para ecografía como para resonancia. Nosotros en protocolo de nuestro centro, cuando tenemos sospecha de malignidad alta, tenemos ya estandarizado que esta paciente tiene que ir a una resonancia contrastada en abdomen y pelvis, y lo hacemos porque somos centro de referencia. Entonces muchas veces nos pueden llegar con enfermedades avanzadas, nos gusta saber cómo está el resto del abdomen, no nos gusta sorprendernos. Nosotros tenemos que saber que el tumor borderline tiene presentación de estados avanzados y tenemos que planear una cirugía para estados avanzados que incluye tiempo quirúrgico, que incluye toda la infraestructura necesaria para una enfermedad avanzada. Entonces lo complementamos con una resonancia. Tiene la debilidad que la resonancia pues, no está disponible en todos los centros y los costos a veces vuelven una gran limitante, pero es una gran ayuda tecnológica. Hay ciertos factores pronósticos que uno, cuando ve una sospecha de un tumor borderline, debe tener en la cabeza y se lo debe plantear para tenerlo en cuenta en su cirugía. ¿De acuerdo? Esto es de planeación y todo buen cirujano debe tener una adecuada planeación. Entonces sabemos claramente que la estadificación FIGO, que nos la da la ecografía inicialmente y la resonancia, nos va a dar un tiempo quirúrgico, unas necesidades quirúrgicas importantes. Si yo llego a detectar un implante peritoneal, ¿qué voy a hacer yo con ese implante? Estoy en la capacidad de retirarlo por la vía que escogí. Sé cuál es la magnitud de encontrar esos implantes peritoneales o hasta dónde voy a ir con esta cirugía. ¿Qué hacer si mi patólogo, si es capaz de reportarme un patrón micropapilar en una congelación? ¿O qué voy a hacer cuando ya tenga la patología definitiva para poderle dar esa información a mi paciente? Porque ella debe tener muy claro para dónde va en sus próximos 5 a 10 años. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa cuando encuentro la microinvasión? Que ya lo escribimos en las definiciones. ¿Qué significa eso para el pronóstico de la paciente? Generalmente son las pacientes que más recurrencias presentan. ¿Qué hacer cuando hay una estadificación incompleta? ¿Sí? Porque muchas veces queremos, una paciente nos la remiten porque es su patología, iban por una endometriosis y terminaron con un borderline. ¿Qué voy a hacer yo con esa paciente? ¿Y qué quiero que me cuenten de la cirugía de esa paciente para poder ir a una estadificación cuando la mayoría de pacientes no necesitan una estadificación, una reestadificación? ¿Qué ofrecer y qué no ofrecer? Porque muchas veces pensamos en ofrecer manejos de preservación de fertilidad, pero usted no tiene contacto directo. En muchos países de América Latina, muchos son ginecólogos oncólogos o cirujanos oncólogos especializados en ginecología, no hablan de preservación de fertilidad y no tienen una persona que facilite esa ruta y sea expedita en administrar terapias para preservar esa fertilidad o preservar unos óvulos. Y pues eso es muy importante que lo tengamos de primera mano, y en nuestros centros nos pasa todo el tiempo que tenemos que estar con ellos en las juntas para pues poder tener una idea global y qué hacer en momentos de bilateralidad. Entonces, afortunadamente, y somos quirúrgicos, esta patología es de tratamiento quirúrgico,
¿de acuerdo? Donde queremos estadificarla, primero, citorreducirla y proveer a todo el equipo para un diagnóstico adecuado. Pues este es un artículo del doctor David Herkinson donde nos dice, bueno, ¿qué es lo principal cuando usted se ve y cuando ya diagnostica un tumor de ovario borderline o que tiene alta sospecha que la tenga? Primero, ¿cómo se siente cómodo para operarla? Probablemente, pues, cada vez se habla más de la paroscopia, la paroscopia, la paroscopia, la paroscopia, pero hay que escoger la paciente que realmente va para la paroscopia. Y ya vamos a hablar de algunas cosas que nos van a poner, pues nos pueden poner aprietos en la cirugía laparoscópica. Una cirugía abierta no se le debe negar a nadie, ¿de acuerdo? Pero hay que pensar que de pronto si se quiere embarazar más adelante, pues una cirugía abierta pues es pues menos recomendada, sobre todo que si queremos preservar la fertilidad, conocer la edad, conocer las pacientes, tienen pareja, no tienen pareja, en serio si quiere conservar sus óvulos. En muchos países es una restricción las terapias de fertilidad y por más que la paciente quiera, pues no lo va a poder lograr. Entonces hay que ubicarnos en esa expectativa que tiene la paciente y la capacidad que tiene esa paciente. ¿Qué vamos a hacer para cuando vemos un ovario en una paciente muy joven? ¿Estará bien una cistectomía o la salpingoforectomía unilateral? Hay que charlarlo antes. Yo creo que uno no puede empezar a tomar decisiones sin el concepto de la paciente y la paciente no puede entrar a cirugía sin saber exactamente qué es lo que le vamos a hacer. ¿Qué esperar de la congelación? Y eso es algo muy importante porque a veces pensamos que la congelación es la gran solución para muchas cosas y resulta que puede ser un gran problema para el patólogo, tanto como para el ginecólogo, o el cirujano oncólogo, para poder tomar decisiones dentro de la cirugía. Y creo que eso es algo que debe ser concertado. No es algo que yo le voy a mandar de sorpresa al patólogo, no es algo que yo no sé qué voy a hacer con el resultado de la congelación. Una congelación debe cambiar una conducta. Si no la cambia, no debe ser solicitada y debemos quitarnos esa idea que los pacientes no pueden ir a segundas intervenciones. Bueno, ¿de acuerdo? Si estamos actuando en pro de los pacientes. Entonces, tomar decisiones conscientes con un adecuado grupo y una patología revisada no es una mala idea y saber el rendimiento de la patología. ¿Qué vamos a hacer en cirugía? ¿De acuerdo? No podemos llegar a pensar, a ver, a esta paciente sí, a esta paciente no. No sé si en cada hospital tienen una guía para el manejo del tumor borderline intraoperatorio. ¿De acuerdo a eso? Y creo que eso algo está pendiente y nos lo debe la literatura y que es algo que estamos empezando a ver. Entonces, ¿y qué hacer con la enfermedad metastásica? Esta es una pequeña muestra. Por ejemplo, una paciente que la operamos hace un mes, 21 años con 417 de CA125, una resonancia inicialmente de abdomen que no nos mostraba compromiso peritoneal, pero en esto quiero vaciar una cantidad de decisiones que vamos a tomar. Aquí vemos una laparoscopia, es una mujer joven, algunas adherencias, pero miren este diafragma, con estas lesiones que probablemente por cirugía abierta, miren eso acá en el peritoneo vesical, que en cirugía abierta de pronto no nos llamarían tanto la atención. Entonces, la laparoscopia tiene esa capacidad de una magnificación que nos permite pensar qué hacer con las lesiones. Vemos cómo hay un ovario, el ovario izquierdo en este caso, fíjense cómo revisamos con mucho detenimiento la trompa, vemos qué parénquima ovárico puede haber, ¿de acuerdo? Porque tenemos otra masa en el otro ovario, y es una mujer muy joven que tiene la capacidad de preservar sus óvulos. Vemos que en el fondo de saco tiene algunos implantes tumorales también, que no nos estaba refiriendo ninguna de las imágenes, y pues queremos ver antes de empezar a cortar o hacer cualquier cosa, cómo vamos a planear este caso. Estos casos generalmente los planeamos en una junta multidisciplinaria antes de llegar a la cirugía. Vemos cómo el ovario derecho está reemplazado por una gran masa también. Fíjense lo que estamos haciendo acá. En tumores que son menores de 10, 15 centímetros, tenemos bolsas donde podemos operar estos tumores. Entonces lo que hacemos es meter la bolsa primero y operar los tumores dentro de esas bolsas. Nuestra energía, la que utilizamos y la que menos daño ha demostrado en el parénquima ovárico es probablemente la energía ultrasónica. Lo hacemos con mucha delicadeza tratando de preservar la mayor cantidad de ovario posible. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo hacemos una oporografía. Vamos a tener que trabajar en el fondo de saco uterino. Entonces, por eso hacemos una suspensión de los ovarios. Intentamos no utilizar manipulador uterino en mujeres que son tan jóvenes. Estamos muy pendientes siempre de todas sus trompas, de ver que no traumaticemos nada. Y fíjense que utilizamos una nueva endobolsa, pilas con esto.
Si tenemos que meter 8 endobolsas, metemos 8 endobolsas, porque las muestras son totalmente diferentes y es muy importante saber las características de cada uno de los tejidos. Entonces vemos aquí cómo individualizamos el tumor y para el lado izquierdo específicamente recuperamos el 30% de este ovario, que para una persona especialista en fertilidad significa mucho y podrá sacar algún rédito de este ovario residual o pues sirve para su función ovárica. Y hacemos la peritonectomía de toda el peritoneo vesical, después quitamos estos implantes en los ligamentos uterosacros y en el fondo de saco de Douglas, desde el punto de vista completamente de preservación. Y en el caso de esos implantes que habíamos visto en el diafragma, hacemos una peritonectomía tratando de retirar todas las lesiones que vemos durante la laparoscopia. Examinamos cuadrante por cuadrante y lo reportamos. Hacemos un formato de reporte muy completo donde informamos en cada uno de los cuadrantes abdominales, estableciendo como un PCI, y entregamos esta información a nuestros patólogos. Nos ha pasado muchas veces que encontramos tumores pequeños con sospecha borderline y salimos y resulta que en la ecografía de control nos vuelve a aparecer un nuevo tumor. Entonces estamos introduciendo esta tecnología que es hacer una ecografía intraoperatoria. Fíjense que hemos dejado unos cabos en los ovarios y nuestro equipo, en este caso la doctora Nadia Rodríguez, que es una persona totalmente convencida en la ayuda diagnóstica intraoperatoria, a través de los puertos de la laparoscopia hacemos un mapeo dentro del ovario, tratando de evitar que queden tumores residuales dentro del ovario que no podemos ver. Entonces, esto es lo que nos permite ir un poquito más con seguridad de que realmente quitamos toda la masa que habíamos visto y que no dejamos remanentes tumorales para poder hacer esto. En este caso era un estadio 3A2, implantes no invasivos, y pues las tenemos ahora en tratamiento ayudante. Es un caso muy reciente. Entonces, vienen diferentes discusiones que tenemos que resolver. Laparoscopia, ¿cuándo sí, cuándo no? Es segura si usted es un laparoscopista entrenado, si tiene la capacidad de guardar seguridad oncológica. ¿Por qué? Porque la laparoscopia tiene muchos beneficios, nos permitió ver esos pequeños implantes que tal vez no hubiéramos visto en cirugía abierta, porque pues la visión es muy buena. Ahorita tenemos equipos de 4K, la magnificación que entrega cualquier torre de laparoscopia. Entonces, permite que podamos ver esos implantes en otras partes que probablemente no estábamos viendo. Entonces, punto para la laparoscopia. Pensando en embarazo, pues va a disminuir las adherencias y probablemente esto es una muy buen punto para la laparoscopia, pero tiene unos problemas muy complicados. Entre más grande sea su tumor y menos capacidad tenga de movilizar o de meterlo en una bolsa, la ruptura puede ser inminente. Y en tumores mayores de 10 centímetros, Casarín nos habla que es 4 veces el riesgo de ruptura. Cuando yo comparo la laparoscopia con la laparotomía en tumores mayores de 10 centímetros, están descritos que pueden haber ruptura hasta el 54% versus el 12%, que no es un número. No. Estas pacientes, aquí vemos este video, me lo prestó Marco Buga de Chile, y vemos que hay una gran masa en un tumor mucinoso, y fíjense que no es simplemente tratando de sacarlo, con la manipulación, y especialmente los tumores mucinosos como este, pueden llegar a tener una ruptura muy fácil, ¿sí? A pesar de que hayamos colocado nuestros trocares bien, pero esto tenemos que planearlo. ¿Cómo vamos a meter las bolsas? Esto puede estar adherido y vamos a poder tener una complicación en cuanto a la higiene oncológica que puede tener este tumor. Y esto lo escribe muy bien Song en su revisión cuando tenemos la comparación de cirugía abierta versus laparoscópica que hace en 2017. Entonces, hay una alta tasa de recurrencia cuando hacemos cistectomías, y esto lo venían descubriendo desde hace mucho rato DUA, donde podía llegar inclusive al 30%. Pero a pesar de que puede haber recurrencia, esto no se ve reflejado en que la paciente fallezca de esta enfermedad. Entonces, es un punto a tener en cuenta, pero no es un punto menor. Probablemente estamos en un estado de la medicina donde no entendemos todos los factores que están influenciando el borderline, pero en la medida de lo posible, esta paciente no debe romper su tumor. Y por eso, en muchos casos, la salpingofrectomía unilateral es el manejo estándar de tratamiento, siempre y cuando la paciente tenga probablemente más de 40 años o haya completado su vida fértil,
donde podemos ser un poco más liberales con la salpingoforectomía. Pero ¿qué pasa cuando hacemos cistectomía y lo comparamos con una salpingoforectomía unilateral o lo comparamos con una cirugía un poco más radical en cirugía de borderline? Pues claramente los efectos de la recurrencia ya lo había mostrado Dua, pero otras publicaciones, Le Cointre y la publicación de los franceses hablan de un 30% de recaída cuando se hace una cistectomía. Y este dato no es importante para nosotros después, es importante en la consulta cuando estamos hablando con nuestra paciente, porque es una paciente que no se puede perder y que ella sí debe estar en un monitoreo mucho más estricto que lo que a veces sugiere la literatura en cuanto al seguimiento de los tumores borderline. Cuando hacemos salpingoforectomía unilateral, esto cae al 11% o posiblemente al 20% en algunas series. Y cuando hacemos salpingoforectomía bilateral, cuando retiramos ya definitivamente estos órganos, pues la recaída cae mucho. Y la recaída va a estar a cargo de implantes probablemente que van a ser de tipo invasivo y van a cambiar su citología. ¿Qué quiero yo que me diga mi patólogo? Lo primero que yo voy a entrar en cirugía es, bueno, ¿voy a congelar o no voy a congelar? Y esa pregunta la puedo tener inclusive antes. Si tengo un tumor de 20 centímetros y probablemente es un mucinoso, esa paciente no debe ser congelada. ¿Por qué? Porque probablemente, primero, no sé cuál es la parte del tumor que el patólogo quiere que congele, ¿de acuerdo? Y pueden haber casos donde puedes tener un patrón en un lado y en otro patrón te puede salir otra cosa, ¿de acuerdo? Porque eso puede ser una característica de estos tumores. Entonces, hace esa referencia y dice, venga, el mucinoso no tiene ningún sentido. Si su sospecha es que tiene un tumor mucinoso borderline, déjelo para una patología definitiva, haga la salpingoforectomía, no son candidatas para hacer una cistectomía de ovario, y déjelo para que el patólogo nos dé y podamos hacer lo que se requiere hacer y después, si algo, lo tenemos que reclasificar. En el estudio de Xing nos dice que en 120 casos de biopsias por congelación, el 12% fueron reclasificadas como cáncer al fin en la patología definitiva. Pero hay algunos factores que nos hacen pensar en eso. Uno de esos fue el tamaño. ¿De acuerdo? Cuando hay tumores mayores de 8 centímetros, el rendimiento ya no es tan bueno, pero la presencia en estas pacientes que fueron reclasificadas, muchos tenían componente micropapilar. ¿De acuerdo? Entonces es algo que hay que tener en cuenta y son patologías que tenemos que tener mucho más estrechas, mente seguidas cuando tengamos estos reportes en la patología. Esto es una patología del útero, no es del ovario, esto no es una patología del útero. Muchos pues hemos hecho histerectomías en una clasificación probablemente de un cáncer borderline, pero probablemente no tiene ningún sentido si no hay compromiso de su serosa y si esta paciente hay que tener en cuenta que puede tener hijos con óvulos donados. Entonces, la capacidad de dejar este útero, si no tiene ninguna otra implicación y no podemos preservar sus óvulos o es una recaída, es algo que debemos tener en cuenta. En general, las recomendaciones, si no hay enfermedad evidente, grosera sobre el útero, es un órgano que se puede preservar. ¿Cuántas biopsias hay que hacer? Eso no está definido en la literatura. Hay algunos que lo tienen por estándar de simplemente si hay algo medio sospechoso. Otros lo hacen una en mi abdomen superior, otra en mi abdomen inferior, otros lo hacen por cuadrantes, otros lo hacen en los cuadrados del PCI. Eso es algo que la literatura no ha respondido. Lo que sí es cierto es que la tasa de correlación entre el ojo humano y el implante no es muy clara y es diferente en cuanto al peritoneo, en cuanto al útero, en cuanto al ganglio, en cuanto al apéndice. No hay nadie que tenga la respuesta de que es un borderline. Lo que sí es cierto es que la cirugía laparoscópica nos permite ver esos implantes con mayor claridad y en caso de que parezca sospechoso deben tomarse esos implantes e inclusive, si es adecuado, hacer la citorreducción de esos implantes que parezcan sospechosos. Todo debe ser estudiado y todo lo que parezca sospechoso debería ir a patología. Pero el índice de correlación kappa, cuando yo empiezo a correlacionar los diferentes implantes entre uno y otro ovario, es muy bajo y a nivel de peritoneo todavía sigue siendo muy bajo y no puede ser un estándar de medida. Tampoco está indicado la biopsia del ovario contralateral, eso está proscrito hace mucho tiempo, entonces no debe ser una buena práctica de conducta quirúrgica. La omentectomía se discute mucho, inclusive está discutido en cáncer infiltrado invasivo, pero en términos generales hay una recomendación
en la mayoría de los grupos porque pueden haber muchos implantes que no sean visibles. Generalmente se recomienda siempre inframesocólica, a menos que haya implantes groseros sobre el aumento por encima del colon. Entonces es algo que debemos tener importancia. Una mitectomía infracólica, ya sea vía laparoscópica o vía abierta, es muy sencilla y es muy llevadera, es muy rápida, con baja tasa de complicación, pero una mentectomía ya más radical por vía laparoscópica es una cirugía que requiere mucho entrenamiento, entonces hay que llevarlo con calma, pero en términos generales la mentectomía se puede realizar. Estos son casos, uno es de Nadine Aburrusto en el del lado izquierdo, donde puede haber dos tipos de compromiso apendicular. Cuando está comprometido siempre se debe llevar, ¿de acuerdo? Porque muchos tumores, sobre todo los mucinosos, muchos no, la mayoría mucinosos, pues su origen está en tracto gastrointestinal y si tenemos una fuerte sospecha, pues tenemos que retirarlo, obviamente en endobolsa, si es por vía laparoscópica y con la previsión de que no se vaya a romper el intento. Las guías intentan hablar de que ante sospecha de un tumor mucinoso, por lo menos en el infiltrante debe ser indicación de apendicectomía. En borderline no está tan claro, pero por seguridad, generalmente en nuestro centro lo hacemos y muchos centros tienen esa característica. La linfadenectomía en tumor de ovario borderline, pues sabemos que hasta el 15% de los tumores de ovario borderline pueden tener lesiones sugestivas que pueden hacer sugerir que hay un compromiso ganglionar. Lo que sabemos ahora es que muchas veces se puede tratar más de endosalpingiosis que como tal implantes invasivos de tumores borderline. Entonces la linfadenectomía no es una cirugía que se recomiende a menos de que por imágenes tengamos una imagen que nos haga sospechar mucho y que creamos que puede contribuir al diagnóstico, nos puede cambiar algo, pero de rutina no es una conducta. Este es un estudio de SUE que nos habla de cuando habla de la linfadenectomía no muestra que haya un impacto en la sobrevida ni en la tasa de recurrencia de estos pacientes. No tenemos estudios grandes, pero generalmente entre 5 y 10 años la sobrevida es la misma y la tasa de recurrencia es la misma en caso de tener una enfermedad ganglionar, pero sabemos que está por debajo del 15% y no es un estándar de buena práctica clínica. ¿Cuándo debemos restadificar los pacientes? Entonces, esto viene mucho del centro donde se ha realizado. Por si tengo una buena descripción quirúrgica, si ojalá puedo revisar el video, puedo tener la macro, si mi patólogo es confiable, si me describen que tiene los implantes y no, pues no tengo duda de que las cosas se hicieron bien hechas, haga unas imágenes y no restadifique a ese paciente. No tiene un valor pronóstico. ¿Qué ha pasado en las pacientes que se restadifican? Probablemente algunos implantes en el peritoneo pueden hasta el 15% superestadificar la enfermedad, pero no tiene un impacto pronóstico en esta enfermedad. Entonces no es una recomendación de primera línea si está en un centro que pudo dar una buena información acerca de lo que se hizo. Si le quedan dudas, si ven imágenes groseras en alguna otra imagen, si va a preservar fertilidad y no hay una buena cistectomía o no hay buenos márgenes, muchas cosas, creo que deben meterse en un staff y definir si se va a restadificar y siempre hacerlo por mínima invasión. Cuando hablamos específicamente de tumores borderline mucinosos, pues tenemos estas características, generalmente son grandes, heterogéneos, tienen una imagen como muy típica, muy tabicada, realmente son unilaterales, no están asociados a otros implantes, pero nos obliga a descartar patología gastrointestinal. Si nosotros vamos a manejar una recaída, vamos a tener estos tres escenarios. Es la recaída que solamente está en el ovario, en aquella paciente que ya dijimos que fue a preservación de fertilidad, probablemente con una cistectomía, y que va a ser un 30% de los pacientes. Pero si tenemos una recaída extraovárica, tengan mucha atención, porque probablemente estos implantes fueron implantes que no diagnosticamos en el primer momento y que probablemente son tumores serosos de bajo grado. Y esto hay que hacer una muy buena revisión patológica porque nos encontramos frente a otra enfermedad que es su tratamiento, aunque es quirúrgico, puede tener otras implicaciones e inclusive aplicar para manejo con quimioterapia. Es una invitación al manejo quirúrgico. No tenemos evidencia de administrar tratamiento oncológico y esto siempre debe ser pues puesto en la situación de un staff. Y pues les presento a mi staff, cada vez que hablamos de estos tumores nos reunimos todas estas personas para preparar estos casos y es importante trabajar en grupo, sobre todo en patologías tan complejas como son los tumores del ovario. Creo que esto era lo que se me había pedido.
pues darles muchas gracias por su atención, por la hora, por estar acá, por participar y invitarlos el próximo 5 de mayo de forma virtual a nuestro primer simposio en cáncer de ovario, dónde estamos y para dónde vamos, con conferencistas muy importantes de Europa y América Latina, también conocidas por ustedes, que pues si es posible para que nos acompañen. Y pues quedo atento, doctor Matute, a preguntas y a todo lo que pues salga de este espacio académico. Muchísimas gracias. Nuevamente, doctor, agradeciéndole su ponencia bastante interesante y aleccionadora. Y quería hacerle una pregunta para empezar, ¿no? Sabemos que buena cantidad de los tumores de ovario borderline se dan en pacientes en etapa reproductiva. Y estas pacientes se hace cirugía preservadora de la fertilidad con la intención de que puedan quedar gestando. Una vez que termina la gestación, la mujer tiene su niño, ¿qué conducta recomendaría usted a continuación realizar? Realizar la cirugía, complementar la histerectomía o la salpingoforectomía contralateral o quedar en observación. Esa pregunta, pues no se ha podido, Fernando, responder de una adecuada forma, ¿de acuerdo? No tenemos, toda la data que tenemos actualmente son de estudios retrospectivos, hay una gran heterogeneidad entre los datos en la forma del seguimiento. Entonces, lo primero que sugerimos a esa paciente es que la concientizamos mucho que tiene que embarazarse, ¿de acuerdo? Que esto no es una enfermedad que puede tener una tasa de recurrencia, sobre todo si hacemos tratamientos muy conservadores, sobre todo la cistectomía, no nos gusta. En la medida de lo posible, cuando ha terminado su embarazo, pues vemos cómo se ha comportado, pensamos mucho en digamos, a veces somos como muy estrictos en hacer cirugías grandes y quitar todo para que nos sentimos más tranquilos, pero pensamos mucho en qué va a pasar con esa paciente cuando lo que tiene que ver con su menopausia y su terapia de reemplazo hormonal si en pacientes muy jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque probablemente tenemos una enfermedad que no va a matar a un mayor número de pacientes, que tienes una posibilidad de recurrir. Entonces, en caso que hicimos manejo muy preservador, probablemente podemos hablarlo con la paciente y sugerir hacer una oophorectomía unilateral. Y siempre dejamos el otro ovario en observación, ¿de acuerdo? A menos que haya habido un tumor bilateral, ¿de acuerdo? Lo discutimos mucho. Si no vemos enfermedad que esté por fuera de los ovarios, no quitamos el útero de rutina, no es una cirugía de rutina, a menos de que la paciente tenga una otra patología asociada, hemorragia uterina normal o riesgos de otros cánceres o vemos enfermedad grosera en el útero. Y cuando ya, porque pues es lo que sabemos de esta enfermedad y sabemos que si va a recaer, esta paciente, la recaída no es un tumor borderline, si va a recaer de forma extraovárica, probablemente es un tumor de bajo grado que no habíamos visto, ¿de acuerdo? Un tumor seroso bajo grado. Entonces ya ahí sí, con ese diagnóstico y con esa sospecha, probablemente hacemos una cirugía clasificatoria citorreductora, pero inicialmente no nos gusta hacer una oophorectomía bilateral de entrada o apenas termina su paridad, sino vamos solucionando e individualizamos la paciente. Es por eso que es importante tener como estos algoritmos de manejo y saber el equipo que quiere, con qué imágenes cuenta, porque es difícil tomar esta conducta cuando tú no tuviste unas buenas imágenes al comienzo, cuando la paciente se te va a perder, que es lo que pasa en Latinoamérica. Muchas pacientes no siguen porque los pacientes son del sistema y no son de un médico. Entonces, si no vas a tener esa paciente en adecuado control, probablemente te ayudará a tomar mayores decisiones. Pero si tenemos un control continuo con la paciente, si conocemos sus exámenes, si está con nosotros, si podemos estar muy pendiente de ella, intentamos simplemente retirar el tumor primario y dejamos por lo menos un ovario para que pueda seguir con su vida, no tanto reproductiva, sino como mujer, lo que tiene que ver estar en menopausia después de una cirugía de cáncer de ovario. Daniel, quisiera comentarte justamente y ahora creo que puedo presentarla. Sí, claro, doctor. Y justo a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Sí, doctor, ahora sí. Bien. Bueno, mira, dos adolescentes, una de 17 y otra de 14 años, que presentan masa pélvica, una asintomática y otra con molestias de dispareunia, dolor. Esta chiquita
de 14 años y ella tiene 17 años. Bien, ella, esta es la tumoración que fue un borderline seroso y fue bilateral y tuvimos que hacer una anexectomía bilateral lastimosamente. Sí. Y esta otra es una tumoración de 40 por 30 por 20 que se ubicaba en toda la cavidad abdominopélvica, no implantes y fue un mucinoso. La evaluación de toda la cavidad abdominal, siempre cuando se tiene tumores mucinosos, como bien dijiste, es una evaluación muy somera de toda la cavidad abdominopélvica, asas intestinales, apéndice, etc. Y nos reportó ser esto. Esta es la serosa, este es de un lado y este es del otro lado. Vean las características micropapilares. Nos dijeron microinvasión, hicimos una evaluación, las biopsias fueron negativas y ganglios pélvicos también hicimos negativo en este caso. Y esta es la otra, la mucinosa, en todo caso aquí con la doctora Malca, la operamos. Esto es la macroscopía de estos tumores, ¿no? Generalmente estos tumores, como bien dijiste, tumores grandes, los gastrointestinales, cuando son bilaterales, ojo, estos posiblemente sean metastásicos, o cuando son tumores mucinosos y tumores pequeños. Y más o menos las características de lo que hicimos con esta paciente. Y tenemos un seguimiento exhaustivo de ellas. Lastimosamente, la que tuvo tumor seroso no pudo seguir en el Seguro Social por razones de su... Pero igualmente hacemos el seguimiento, tiene 5 años luego del tratamiento y sigue sin evidencia, está con tratamiento hormonal y ver... y esta otra chica está sin evidencia de enfermedad y sigue sus estudios. Eso es lo que fue, que estaba exclusivamente fue el del bucinos, completamente el anexo derecho del comprometido, y estas las dimensiones. Bien. ¿Qué te parece, Daniel? No, pues claramente lo que venimos hablando, pues como las características epidemiológicas que trae sobre todo el tumor mucinoso. Hay una conducta que a veces intentamos en los serosos borderline, que está muy debatida, que es preservación de fertilidad. Ustedes aplican preservación, independientemente de estos casos que pues probablemente son un poquito son tumores muy grandes que no permiten preservación. ¿Cómo ustedes tienen acceso a esa preservación de fertilidad? ¿Sus pacientes guardan óvulos para el futuro o simplemente es algo también muy restringido como en nuestro país? La verdad que tenemos restricciones. Sí, yo creo que es conveniente hacer toda esa educación de hacer en equipo y tratar de, en todo caso, de este tipo de pacientes, sobre todo jóvenes, porque generalmente este tipo de tumores se presentan en jóvenes, poder hacer ese estudio para el futuro de ellas, ¿no? Alguna vez tuvimos una paciente que hacía recaídas en su único ovario que le quedaba de un borderline. Y fue una decisión muy difícil porque queríamos preservar óvulos, hacer inducción con el tumor puesto, ¿sí? Y eso es una precisión muy, muy compleja, fue una decisión muy difícil intentar porque ya nos queda muy poco parénquima ovárico y sobre eso se hizo una estimulación. Creo que son casos anecdóticos, digamos, cuando tenemos tumores de estas características donde sabemos que probablemente se va a ir el ovario en una cirugía, pero para eso necesitamos personas que hagan muchas imágenes y que nos den una adecuada posición y usted siente una infraestructura muy grande para poder hacer ese tipo de cosas. Lo otro que nos ha dado, que a veces tenemos pacientes que no elevan marcador tumoral, que tenemos la imagen y aquí la sensibilidad de la ecografía es muy importante porque tal vez la resonancia nos muestra el abdomen completo y nos ayuda a planear una cirugía más grande.
pero en tumores, entre más pequeño sea el tumor, la ecografía tiene que tener debe tener un experto al lado, uno necesita un experto al lado Así es. que le dé confianza para trabajar. Ahorita mismo con Nadia estamos tratando de planear un protocolo donde podamos extrapolar qué ventajas tiene hacer ecografía intraoperatoria. Hay diferentes técnicas, una es transvaginal, sumergiendo los ovarios intraoperatoriamente en agua, otros poner el traductor directamente, pero estamos viendo qué beneficio nos cuesta eso, porque nos ha pasado que a veces operamos lo que creíamos que era el tumor borderline, ¿de acuerdo? Y nos quedan fragmentos dentro, porque pueden ser múltiples o son múltiples tabicaciones. Y cuando no están superficiales dentro del parénquima ovárica nos pueden dar eso. Entonces, eso hay que contárselo a la paciente, ¿sí? De que vamos a ver, a intentar abrir como una nuez, pero que la nuez no la podemos desbaratar porque tenemos muchos problemas. Entonces, la paciente también debe estar informada de eso. Y lo otro es el seguimiento. Estamos hablando de eso, la ecografía, pero nos preocupa, hemos tenido casos de pacientes alrededor de los 38, 40 años que creen que van a poder tener sus hijos y vemos primero las recaídas antes de que lograban ese objetivo. Entonces, creo que hay que ponernos metas en el seguimiento. Usted se va a embarazar, pero dígame cuánto, que yo no la puedo esperar 10, 15 años o 5 en Así el es, caso de así es. pacientes perimenopáusicos. Entonces, tenemos que tener metas claras y cuáles son nuestras líneas rojas para ir a una cirugía más radical, como me lo estaba preguntando Fernando. Si esta paciente me llega a elevar el marcador, ya voy a ir mi segunda cirugía de tener un propósito y probablemente es una cirugía un poco más radical que lo que hice en la primera entrada, tratando de evitar esa tasa de recaída. Son como esos grandes desafíos que tenemos en tumor borderline, por lo menos en nuestro centro. Yo creo que los estudios de imágenes nos ayudan efectivamente, pero un factor importantísimo, como tú bien dijiste, es el patólogo, ¿no? El patólogo que esté a tanto, porque te imaginas, es bastante difícil de ahí hacer los cortes respectivos en una masa de 40 centímetros y Sí. poder darnos el valor más exacto de ese tumor. Entonces es muy difícil para ellos y a veces nosotros los exigimos más de la cuenta. Pero Sí, sí, les hicimos más de la cuenta, pero de todas maneras es bueno el aporte que nos brindan los patólogos en este caso. Y a veces es otro lo que se está empleando últimamente para poder ver el comportamiento biológico de este tipo de tumores. Entonces, saber exactamente qué tenemos que hacer en uno y qué no tenemos que hacer en otro. sí, de acuerdo. Yo hablo mucho con los patólogos, tenemos dos patólogos. Yo trabajo relativamente muy cómodo porque tengo dos patólogas que encargan de ver ginecología y hablamos de esos casos antes de entrar a cirugía. Mira, te lo voy a enviar y ella ya conoce el caso, o a veces me dice, no me envíes esto porque no te va a solucionar nada de lo que tú vas a querer saber en la cirugía. Y preferimos informar a la paciente acerca de esto para que ella misma, pues para que sepa que probablemente vamos a tener que ir a un segundo procedimiento quirúrgico ya con la información del primero. Y no pasa nada. Como decimos acá, una laparoscopia no se le niega a nadie, pero es importante, sí, para su futuro de embarazos y tener una adecuada
predominó fue la imagen. Entonces, vemos cuál fue la imagen que predominó, ¿sí? En nuestro protocolo, digamos que cuando hablamos del programa de cuidado clínico, hicimos un protocolo que a veces es muy estricto y a veces puede ser muy costoso. Digamos, todas nuestras pacientes con sospecha de borderline van a ecografía y a resonancia. ¿Por qué? Porque manejamos varios estadios avanzados en borderline. Entonces, por eso tomamos esa decisión que acapara un grupo de pacientes un poco más grande. Pero si la imagen, si lo que nos hizo el diagnóstico fue la imagen, ese va a ser nuestro principal indicador de seguimiento. Y lo va a hacer la misma persona, en las mismas condiciones y que generalmente de todo el staff, tenemos un staff increíble de imagenólogos en un hospital, pero solamente estas imágenes las revisa una sola persona porque tiene el banco y nos permite, guardamos todas estas imágenes y discutimos en cada junta basados en la imagen anterior qué ha cambiado y qué ha pasado, porque son decisiones muy delicadas que tenemos que tomar. Entonces, tomamos en cuenta lo que más marca. En lo que respecta al CA-125, es un factor importante sobre todo para las recidivas, ¿no? Es aquel paciente que de alguna manera tiene un CA-125 elevado para este tipo de cosas. Entonces, la recurrencia puede ser, es un factor de riesgo importante para ellas, ¿no? Y si recaen con enfermedad extrapélvica, ya creemos que no es un borderline, que es otra cosa. Y el CA-125 va a estar muy elevado siempre. Entonces, sí, ahí ya es otra paciente. Muy bien. Excelente. Excelente, doctor Daniel. Muchísimas gracias por su brillante ponencia, por acompañarnos e ilustrarnos en esta noche en la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica. Su presentación ha sido muy productiva y esperamos de antemano tenerlo nuevamente con nosotros. Sé que va a estar por nuestro país. Va a ser un gusto poder acompañarlo, si así se da la oportunidad. Y si no, sabe que nosotros siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Miguel Matute Correa, presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, para las palabras finales. Adelante, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias, Daniel. Siempre tu buena disposición nos has servido bastante a nosotros. Y bueno, siempre tú has estado ahí pendiente, así que te agradezco muchísimo tu buena disposición y sobre todo tu calidad profesional. Yo quisiera invitarlos, la próxima conferencia seguramente va a ser incorporaciones. Vamos a tener el próximo mes también un congreso internacional, los últimos días del mes. Y previo a esa, el martes 24, martes 24 de mayo, vamos a incorporar a 2 colegas, así es que están cordialmente invitados. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención y nuevamente, Daniel, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Mis saludos para todo tu lindo grupo. Un abrazo a ustedes, gracias por su hospitalidad, siempre eso que voy allá me reciben es una cosa increíble y cuenten conmigo para lo que necesiten, de verdad que es un honor estar acá frente a ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos, muy amables, gracias.